Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. He estado haciendo una serie de programas entrevistando a candidatos a los diferentes puestos que ejercerán la jurisdicción en los juzgados y juzgados federales de distrito, en los tribunales colegiados alrededor del país, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En mi opinión, es muy importante conocer quiénes son las personas que se están postulando para estos cargos, que en esta ocasión se elegirán por voto universal y directo. Y en esta ocasión tengo el gusto de recibir en estos micrófonos a la maestra Mayela Villarreal. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente cursó una maestría en Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella ha trabajado en diversos cargos administrativos dentro de la administración pública, siempre concentrada en el área fiscal. Trabajó también en el sector privado, en un prestigioso despacho vinculado también con la materia fiscal, y desde hace algunos años es secretaria de una ponencia dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el órgano jurisdiccional que conoce de la materia fiscal y la materia administrativa a nivel federal. Ahora Mayela se ha postulado como candidata a ser magistrada en un tribunal colegiado en materia administrativa, justamente en este cuarto circuito. Mayela, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y me parece muy importante que hayas tomado esta decisión para postularte a este importante cargo de magistrada de circuito en materia administrativa. Yo quisiera preguntarte qué es lo que te llevó a ti a tomar esta decisión. Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación y la oportunidad para hablar con tu audiencia y contarles que lo que me llevó a participar fue como al ver que esta tan llevada y traída reforma de Poder Judicial para muchos representa como una oportunidad, una apertura de una ventana que por ciertos motivos durante la carrera no se había presentado, y quiero asumir el reto de ser magistrada y dar lo mejor para mi país a través de la impartición de la justicia. De hecho, normalmente las personas que comenzaban su carrera dentro de la función jurisdiccional en el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anteriormente el Tribunal Fiscal de la Federación, raras veces daban el salto a la materia de amparo. ¿A qué se debía esto? Yo creo que porque se creaba como un confort. El Tribunal Fiscal de la Federación o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano, un tribunal muy bueno para crecer, para ir aumentando tu capacidad y tus conocimientos día a día, y es un buen lugar para seguirte desarrollando hasta que te llegas, como me ocurre en mi caso,
al momento en que dices, ya quiero saltar, ya quiero fungir como magistrada. Y que si bien lo he hecho por ministerio de ley en un par de ocasiones, creo que ahora ya puedo asumir el cargo como tal, con un nombramiento. Con un nombramiento, pero en otro órgano jurisdiccional, un órgano jurisdiccional en materia de amparo. Pero debo decir además que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había pasado por un periodo difícil en el que muchos, la mayor parte de los magistrados, no fueron confirmados ni ratificados durante el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Parece que había un desencanto, un tanto de desencanto entre los funcionarios jurisdiccionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Esto realmente era así o es simplemente un rumor que circulaba en el medio? No, realmente sí ocurrió. Los magistrados que terminaban su nombramiento o se jubilaban o tenían que irse al amparo para poder seguir haciendo la función de magistrados bajo el amparo, bajo una suspensión que se les otorgó. Y en otros casos, como me tocó a mí, era entrar el primer secretario, fungir como magistrado por ministerio de ley, mientras no adscribían a un magistrado. Eso pasó durante los 6 años casi del sexenio anterior y poco a poco fueron habiendo nombramientos, pero realmente eran muy escasos, lo que hacía que se complicara un tanto la labor en ponencia, porque el secretario que entraba en funciones no nada más tenía que hacer la función de magistrado, sino tenía que seguir a cargo de su mesa y seguir atendiendo si bien no firmaba como secretario, obviamente, sino le daba los asuntos a sus compañeros para que dieran fe, sí era un doble trabajo y era muy, muy pesado. Poco a poco se fueron haciendo los nombramientos, como lo dije antes, pero sigue habiendo vacantes y desafortunadamente sigue habiendo muchos magistrados que tienen que estar trabajando bajo una suspensión porque no han podido ser ratificados. Pero en realidad esto que se presentó como un problema y una sobrecarga de trabajo, pues creo que en realidad se convirtió en una gran oportunidad. Como dice el dicho, en realidad detrás de cada problema se encuentra una oportunidad y me parece que este periodo de dificultad y de sobrecarga de trabajo de alguna manera te permitió a ti ejercer anticipadamente el cargo para el que estás postulando y tener un contacto directo con la naturaleza del trabajo. ¿Qué es, cuáles son los retos a los que tiene que enfrentarse una persona que ejerce la jurisdicción en materia administrativa, particularmente con el cargo de magistrado o magistrada en el caso tuyo? Bueno, se enfrenta a dos retos. Uno es el jurisdiccional, que uno tiene que estar en capacitación constante y en apertura del diálogo con las partes, de lo que piden a través de sus demandas y de sus oficios de contestación. Recordemos que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa son los particulares, las personas físicas y morales contra las dependencias públicas federales de la administración. Entonces, normalmente es estar viendo lo que piden los particulares, ver si existe una situación de desventaja o no, para tener también en ocasiones, sobre todo en casos de migrantes, vimos juzgar con perspectiva de género y tratar de aplicar todos los protocolos para dar una justicia completa. Entonces fue ir organizándonos, ir colegiando con los otros magistrados, que la verdad tuve muy buen equipo de colegiación, los dos son magistrados, uno tiene nombramiento, el otro está con una suspensión laborando, pero ambos me tendieron la mano y pude desarrollar todo el año en completa armonía
y logramos, creo que, muy buen trabajo de sala. Y el otro es la administración del personal, ¿no? El estar en funciones y no con nombramientos, a veces hay cierta como complicación el que acepte realmente las indicaciones que uno da, porque no deja de ser realmente nómina un secretario. Entonces era tratar de armonizar también el grupo, el equipo con el que trabajamos, y creo que llegamos a buen puerto, hicimos muy buen trabajo como ponencia y dimos buenos resultados. Son tres aspectos los que tú me estás comentando. Y me parece que la labor en este caso va más allá que la mera función jurisdiccional. Por un lado, esta labor eh, de líder de un equipo de trabajo, una labor de administración de recursos humanos. Por otra parte, una labor técnica de estudio en cuanto al ejercicio de en cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional, y otro aspecto también de relaciones humanas en cuanto se refiere al trabajar en equipo, al trabajo de colegiación. ¿Quisieras hablarme más detalladamente sobre cada uno de estos ámbitos? Sí, el trabajo en equipo yo siempre se los manejé, que somos como una máquina. Desde que la demanda ingresa en oficialía de partes, la persona tiene que ser muy minuciosa de checar que vengan todos los anexos que dicen y hacer el conteo, pasarlo a la brevedad al archivo, que el archivo también esté, pues ahora sí que como pilas de que traiga todo y hacer el expediente ya con carátula y sin errores, sobre todo si trae una suspensión, pasarlo lo antes posible para que se acuerde en términos de ley, y luego estar con el asistente y que lo haga. Entonces, y luego la actuaria que tiene que notificar correctamente en el correo que se indique y con los anexos adecuados. Entonces, yo les decía, si todos ponemos nuestro 100, el trabajo va a salir siempre adelante, porque todos estamos dando nuestro máximo esfuerzo. Y va a haber armonía, y va a haber como entendimiento, y siempre tiene que haber comprensión sobre, porque a veces tiene que haber como ¿en qué te ayudo si a otra persona no anda como al 100? ¿Cómo puedo hacer que esa persona llegue a cumplir con el trabajo y que todo siga fluyendo en beneficio de los justiciables siempre? Y luego ya cuando se proponen los criterios era tener apertura de diálogo con mis compañeros secretarios, ir revisando si no había jurisprudencia nueva, tesis, ir haciendo como criterios novedosos y siempre apegado a la ley. Y luego una vez que ya teníamos el proyecto, cuando trataba de juicios ordinarios, bueno, era pasarlo y comentarlo con los magistrados y decirles el por qué se estaba reconociendo una validez o por qué se estaba declarando una nulidad, e incluso por qué se estaba reconociendo un derecho subjetivo o a una devolución en su caso, ¿no? Siempre con la apertura de una comunicación cordial, creo que es la base para que funcione bien. Y porque esto quiere decir que en cuanto al trabajo colegiado, además del propio estudio y la formulación de tus opiniones, un magistrado realmente debe convencer a sus colegas de por qué está defendiendo una posición o por qué en algún momento determinado tiene una posición diferente o discrepante a los demás miembros del tribunal. Y en este sentido me parece que la función de un tribunal dentro del propio órgano federal de justicia fiscal y administrativa se parece mucho a la función que se ejerce en los tribunales colegiados de circuito. Sí, se parece muchísimo, solo que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa las sesiones no se graban, no hay como el debate en una sesión,
sino es el expediente, el proyecto se va turnando a cada oficina y cuando hay comentarios se anotan, se hace una nota y se envía ahí con el comentario por el cual no se está de acuerdo o que se considera que se debe hacer un ajuste o que se debe de abordar desde otro punto de vista. Y desde esta perspectiva, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te parece más interesante y más funcional? Yo creo que todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Yo creo que el que se vaya turnando el expediente a cada oficina permite que el magistrado en sí se empape más del asunto con calma y con el tiempo que necesite. En cambio, creo que es cuando se graba la sesión es como un poco más complejo porque están grabándose, ¿no? Y que todo el mundo, la gente los está viendo y pueden llegar a tener cierta presión y no analizar del todo así con punto y coma cada uno de los argumentos que se están exponiendo en el proyecto. Y además de esto, habría que agregar un nuevo nivel de complejidad, porque en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se trata de un auténtico tribunal de revisión, pero en los tribunales de circuito se trata de tribunales de revisión, pero en materia de amparo. ¿Cuál es la diferencia entre una revisión que no implica la materia de amparo y una revisión en amparo, pero en determinada materia? ¿O es francamente lo mismo? Sobre todo en la materia que nos llevamos, hay una diferencia que creo que yo es clave. En materia fiscal y administrativa no hay suplencia de la queja en el tribunal. No podemos suplir la queja. Lo que pides es conforme a lo que pides y con lo que pruebas es como se te va a resolver el asunto. O En sea, cambio, opera el principio de estricto derecho. así es, el principio de estricto derecho. Lo que no pasa en el amparo, y lo vemos mucho a veces cuando nos llegan cumplimientos, que nos dicen, analizamos el argumento con suplencia de la queja. Entonces cambia. Esa es, yo creo que la diferencia más puntual que podemos ver y que deben de notar los justiciables. Pero además me da la impresión de que el amparo implica un elemento de distorsión que distrae la litis del tema principal que se veía en los tribunales, digamos, inferiores para efectos de esta discusión, y se empiezan a discutir otros aspectos relacionados con la técnica procesal del amparo, a veces perdiéndose de vista y sacrificándose los aspectos sustantivos, en este caso en materia fiscal y administrativo. ¿Qué impresión tienes tú sobre este particular? Desafortunadamente, como bien lo dices, a veces se pierde ese efecto y se pierde el otorgar un verdadero amparo y una verdadera protección con los reenvíos, cuando podrían otorgar una protección total de una vez resolver el asunto de fondo y determinar ya la situación que se estaba ventilando desde un inicio. Siempre vienen con el reenvío y lo regresan para que nosotros terminemos de resolver en sí. Entonces, como que pierde la verdadera protección. Este problema o esta situación de los reenvíos ha sido un grave problema en perjuicio de los justiciables, porque realmente va en contra del principio constitucional de una justicia pronta y expedita, me da la impresión. Sí, claro, que yo creo que esos los que nos estamos postulando debemos de entenderlo y lo debemos de llevar como un compromiso. El que se resuelva el amparo a profundidad, evitar reenvíos y que se cubra realmente lo que se está pretendiendo, la exigencia de los particulares. Eso es a lo que nos debemos de abocar. Y en este caso, eh, ¿es parte de tus promesas de campaña esto, o se trata
de una idea que tú has ido desarrollando a partir de tu práctica profesional, pero que no forma parte de tu plan de campaña? Ambas la he venido desarrollando porque ahora sí, cuando llega el cumplimiento, pues uno lo ve y dices, híjole, lo pudiste haber resuelto tú desde el amparo y no evitar que otra vez regrese, que otra vez dicte sentencia y que otra vez se pueda ir al amparo o a la revisión y se pierde mucho tiempo. Y es parte de la promesa de campaña. Cuando llegue al tribunal, al que me ascriban, ahora que resulte ganadora, tratar de convencer a mis pares de resolver a profundidad y otorgar lo que realmente se está pidiendo de fondo, evitar los reenvíos y atender al control eh, de convencionalidad y al control de aplicar los protocolos que ya existen e incluso las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, para lograr una verdadera justicia. Y en este sentido, ¿a qué atribuyes tú vicio en el que se ha incurrido en la impartición de justicia? Es decir, el reenvío para efectos, pero sin resolver. Lo cual debo agregar que puede traer como consecuencia la necesidad de una nueva impugnación vía el amparo. Sí, sí, sí. Normalmente los reenvíos, cuando lo reenvían y nosotros dictamos cumplimiento, por decir un 90% de las veces se vuelven a ir al amparo o la autoridad se va a la revisión. Entonces sigue sin haber una certeza jurídica de cómo va a terminar el asunto. ¿A qué se debe? Yo creo que a lo mejor hay exceso de carga de trabajo que les impide profundizar. Últimamente hay asuntos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que implican mucho tiempo y una valoración y revisión de pruebas que son más de 10 a 40 cajas de contabilidad, que a veces no hay una pericial y que tienes que ir revisando cada una de las facturas y para poder determinar si procede o no reconocerle el derecho subjetivo. Entonces, si todo eso llega colegiado y tienen que analizar ese cúmulo de pruebas, además de todo el trabajo que ya tienen, creo que eso impide que Porque a los realmente... tribunales administrativos, a los tribunales colegiados en materia administrativa, llegan de dulce, de chile y de manteca, De todo. porque ven las cosas del propio Tribunal Administrativo de Justicia Fiscal y Administrativa, pero también reciben otro tipo de asuntos que no vienen directamente del tribunal. Lo que no entiendo es si el problema es el exceso de trabajo, cómo se pretende resolver un problema de exceso de trabajo generándose más trabajo, porque lo que tú me estás diciendo es que una vez resuelto el asunto, normalmente se vuelve a ir al amparo. Sí, por eso el chiste es eficientar la justicia, o sea, resolver desde una vez para evitar ese reenvío y ese que vuelva creciendo la bola de nieve entre trabajo y reenvío y otra vez me toca y ya no me gustó este asunto y tengo que entrar otra vez al fondo y ahora dije esto y ahora resulta que lo había analizado mal en un inicio y ahora la sala me está exponiendo otros hechos que había dejado, que había pasado por alto y resulta que la sala siempre sí tenía la razón y cómo le voy a hacer, porque ha tocado que después de varios reenvíos terminando la sentencia como estaba en un inicio. Es interesante esto que tú me estás comentando. Después de varios reenvíos, pues ¿cuántas veces puede llegar a suceder esto? Es que si en el primer envío te dan plenitud de jurisdicción, tú haces la sentencia con plenitud de jurisdicción. Se va al amparo o a la revisión y te pueden regresar dándote otra vez plenitud de jurisdicción porque resulta que te faltó analizar desde su punto de vista 2, 3 renglones o tal prueba y te dan plenitud de jurisdicción otra vez y así se va. Entonces puede un asunto tener, me ha tocado como 3 amparos o 2 amparos y una revisión, dependiendo. Es decir, que
la propuesta constitucional, el derecho humano a la justicia pronta y expedita, francamente se ve malograda. Sí, los tribunales administrativos, con la experiencia que yo tengo, sí, sí se ve malogrado. Pero esto es un fenómeno que aparentemente se repite no solamente en materia administrativa, sino en todas las materias. Es decir, parece que es un problema auténtico en materia de tribunales federales. Y yo me preguntaría, ¿esto es una deficiencia de la ley de amparo o es una mala práctica de los tribunales? ¿O es un vicio que hay que corregir? ¿O por dónde está la solución? Yo creo que es un vicio que hay que corregir, que tiene solución, y es que cada secretario, desde el momento en que le llega el asunto, analice la totalidad de la causa de pedir y las pruebas, y así lo proponga como proyecto desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y que luego, y cuando llegue a colegiado, el secretario al que le es asignado el expediente también pueda validar toda la información que se puso en la sentencia con las pruebas que le fueron remitidas, y se proteja del todo. Tú me hablas de conocer el Tribunal de Justicia Administrativa con plenitud de jurisdicción, que debo agregar que hay algunos casos en donde el tribunal no tiene plenitud de jurisdicción. Esto, sin embargo, son temas extremadamente técnicos. ¿Quisieras hacerme el favor de ponerlo, explicarlo en términos simples y llanos para el común de los mortales? Ok, cuando se va al amparo y nos regresan un cumplimiento y dice, se concede el amparo para que la sala con plenitud de jurisdicción analice este argumento. Plenitud de jurisdicción es que analice la ley, lo vea a su criterio, sin seguir ciertos lineamientos que se tuvieron que haber puesto en la ejecutoria del amparo o en la revisión fiscal. Esto es, la sala puede acogerse y allegarse de su interpretación y de las tesis y de las jurisprudencias que estime que son aplicables. En cambio, cuando te dan los lineamientos en la ejecutoria, te dicen, tienes que cumplir la ejecutoria atendiendo a lo que aquí se expuso. Por ejemplo, si te dijeron di ABC, bueno, vas a tener que decir en tu cumplimiento ABC y ajustate a lo que dice esta jurisprudencia que te es obligatoria. Esa es la diferencia entre plenitud de jurisdicción y el acatamiento a lo que es lineamientos dados en una ejecutoria. Ahora, esto visto desde la perspectiva del que está sentado en el escritorio del lado de la silla donde se firman los acuerdos y las sentencias. Pero ¿en qué papel queda el justiciable que está teniendo que pagar abogados para que intervengan en los asuntos, que además está sufriendo una situación de desgaste porque está poniendo en manos del tribunal a veces la estabilidad de su negocio, la estabilidad financiera y viabilidad de su empresa, y en un momento determinado preferiría tener un grado de certidumbre con respecto a lo que va a pasar y no estar permanentemente con el alma en un hilo? En este sentido, los tribunales, y pienso tanto en el Tribunal de Justicia Administrativa como los tribunales de amparo, ¿son sensibles a esta realidad? Yo creo que no lo somos del todo y debemos de ser más empáticos con el justiciable, sobre todo, como bien lo dices, la pérdida del tiempo, la incertidumbre de qué le va a pasar a mi negocio si yo sigo con este litigio y el pagar al abogado. Y por eso yo creo que desde que está la demanda en el tribunal y resolvemos la sentencia, debemos de tratar de resolver a cabalidad todo lo que nos están presentando, las pruebas, analizarlas y adminicularlas,
y resolverle ajustado a derecho la pretensión, ya sea que le sea favorable o a lo mejor en algunos casos pues no le va a ser favorable, pero ya tiene todos los elementos o todos los razonamientos expuestos por la sala o por el magistrado instructor, según sea el juicio ordinario o sumario. Y así, para acotar que cuando llegue a colegiado, el colegiado ya sepa de fondo y tenga todo el panorama sobre lo que se resolvió. Y creo que de esa manera podemos evitar un tanto lo que hemos comentado, los reenvíos y un pronunciamiento toral del colegiado. En mi experiencia en litigando ante los tribunales federales, normalmente cuando llegan los informes justificados, es decir, los oficios en los que el tribunal que dictó el acto que se impugna explica por qué se debe mantener la opinión del tribunal atendiendo a criterios de constitucionalidad. En la mayoría de los casos, estos informes justificados se limitan a decir que no es cierto lo que dice el quejoso sin dar mayores explicaciones y por lo tanto quizá esta deficiencia que en principio estamos atribuyendo a los tribunales colegiados está porque los informes justificados tampoco les dieron elementos suficientes y adecuados para resolver en tal o cual caso. ¿Cuál es la realidad que tú has estado viendo en la operación cotidiana de estos procedimientos? A nosotros, debo ser muy honesta, en la sala y en la ponencia hay dos tipos de informes justificados, ¿no? El del amparo directo, que es como lo cuentas, muy escueto, decimos la sentencia está ajustada a derecho y se tomaron en cuenta todos los argumentos del particular. Y en los amparos indirectos, ahí sí hacemos un razonamiento más puntual del por qué el acto es constitucional y se debe negar el amparo. Eh, Cierto es que desafortunadamente se diga lo que se diga en el informe justificado, tanto los jueces de distrito como los colegiados realmente no creo que lo tomen en cuenta lo que se diga en los informes justificados, se van más allá a propiamente analizar el argumento de las partes a la luz de lo que se expuso en la sentencia. Y porque con frecuencia los litigantes tienen la impresión, ahora con lo que tú me estás diciendo me doy cuenta que las autoridades responsables a veces también tienen la impresión de que no se leen los documentos que les llegan a los tribunales de alzada, lo cual viene a agravar mucho más el problema de impartición de justicia. Yo me pregunto si con esta reforma se atacan estos problemas o simplemente es un problema que ojalá que se resuelva, pero en realidad la reforma no se dirige a ventilar estos problemas. Yo esperaría que la reforma no quede solamente en letra muerta, sino sea una reforma que traiga beneficios para los justiciables, que vean que realmente hay una mejora en la forma como se imparte justicia y cómo se interpreta cada una de los numerales o de los artículos que estiman transgredidos y que sea una evolución dentro del Poder Judicial para bien de todos. Y en este sentido, a mí me gustaría que me hablaras del proceso de elección, porque me da la impresión de que las reglas no necesariamente han estado tan claras, que se hicieron distribuciones de los postulantes por distritos y nada más en ciertos distritos se puede votar por tales o cuales candidatos, siempre en la inteligencia de llegar a ser electo, tus resoluciones o las resoluciones que se dicten no tendrán efectos limitados
al distrito de elección, sino que serán de mucho más amplio espectro. Sí, bueno, será para todo el circuito. Si bien el estado, que estamos en el estado de Nuevo León, es el cuarto circuito, nos dividieron el estado en tres distritos. A mí me fue asignado el distrito 2, que fue por un tipo sorteo que hizo el INE con unas claves. ¿Es el Este, distrito 2 que implica? el distrito 2 implica todo San Nicolás, una fracción de Apodaca, una fracción de Guadalupe, una parte también de Monterrey, la zona sur de Monterrey, y lo que es Santiago, Allende, hasta el sur del estado, todo el sur del estado. Ese es el distrito 2. ¿Y a qué horas has estado haciendo campaña en Doctor Arroyo? Porque entiendo que el hecho de haberte postulado no te ha liberado de tus responsabilidades actuales. No, seguimos trabajando como secretaria de acuerdos en la primera sala regional del noreste. Y pues bueno, la campaña se hace por redes sociales. Actualmente es como nos estamos tratando de dar a conocer. Y los fines de semana empezamos ya a volantear en algunos municipios. Llevamos nada más a Apodaca, que tuvimos la fortuna de ir este fin de semana ahí a interactuar con la gente, pero es muy complicado. La verdad, debo reconocer, es como pues un doble reto. Es reto porque pues uno estaba acostumbrado a estar detrás de un expediente, estudiando el caso, tranquilo, leyéndolo y proyectando, escribiendo en la computadora. Y ahora enséñate a hablar en medios, graba el video, explícales el proceso, convéncelos del por qué tú eres el candidato por el que deben de votar. Y luego sale a la calle y entrega el papelito y explicarles, porque mucha gente no sabe que viene una elección el 1 de junio, que es del Poder Judicial, que es la primera vez que se hace en nuestro país y lo que implica también para ellos el que estén conscientes de que deben hacer efectivo su voto. Bueno, pues yo espero que en Iturbide, Nuevo León y en Zaragoza, Nuevo León, y en algunas poblaciones y ejidos de aquellos rumbos tengan redes sociales y estén enterados de lo que implica. A mí me parece que esto no lleva estos procesos a los justiciables. No, por eso vamos a ir a visitarlos, a tenderles la mano a nuestros paisanos que están lejos de aquí de Monterrey, donde me encuentro ubicada, para darles a conocer lo que está ocurriendo en nuestro país. Es decir, que junto con las misiones de Semana Santa van a ir los candidatos a promoverse. Así es, vamos a aprovechar estos días inhábiles para, para salir. Bueno, lo dice uno en broma, pero en realidad es una broma que parece bastante cruel. Y me refiero, hay una aparente inherente crueldad en que se tenga que seguir trabajando y después de salir a las 5, 6 o 7 de la tarde, de proyectar sentencias y de estar estudiando, haya que pensar todavía en hacer campaña. Cuando los funcionarios jurisdiccionales son gente primordialmente técnica, no son políticos. Sí, ahora sí, como lo he dicho a mi círculo cercano, me están descuadrando, o sea, me están sacando de toda mi zona de confort y me están haciendo hacer cosas que normalmente no hacía, en horarios que normalmente yo ya estaba como tratando de bajarle al estrés y pensando en otra cosa. Y ahora terminas tu labor de secretaria de acuerdos y sal a grabar y a ver qué diálogo te toca y ahora qué información toca y cosas así. Nos están sacando de nuestra rutina y de nuestras actividades que tenemos haciendo durante años. Y a buscar foros en las universidades y todas estas cosas que veo que están haciendo los candidatos. Sin embargo, una persona como tú,
bajo el esquema actual no tendría ni siquiera posibilidades de aspirar a un puesto en los tribunales federales porque bajo las reglas desarrolladas bajo la conducción del presidente entonces que era de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, para aspirar a un cargo como el que tú aspiras ahorita, había que tener una carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación. No contaba la carrera judicial en el tribunal en el que tú actualmente trabajas, a pesar de las similitudes. ¿Es esto así o cuál era la situación? No, así lo es. El ser, para poder aspirar a ser juez y magistrado en Poder Judicial, tenías que ser parte del personal, de la plantilla del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma ha traído, como lo dije hace rato, una ventana de oportunidad a todos los que tenemos una carrera jurisdiccional fuera del Poder Judicial para poder aspirar a un puesto y desempeñarnos de la mejor manera posible con los conocimientos que hemos adquirido en nuestra trayectoria. Entonces, a pesar de estas cosas no tan positivas que planteamos a manera de broma, parece que hay aspectos positivos dentro de este nuevo sistema de elección. Si tú, como una persona pensante que eres, acostumbrada a valorar argumentos en un sentido y en otro, tuvieras que hacer una evaluación de este proceso, ¿cuáles serían los aspectos positivos y negativos que tú ves pensando no solamente en la elección de este momento, que habrá que sacarla adelante con las reglas que actualmente existen, pero si hubiera que mejorarla, habría que pensar en qué fue lo bueno y en qué fue lo malo? ¿Qué tendrías que decirme sobre este particular? Yo creo que las cosas malas habría que ser que cuando ya no sigas en el proceso, te expliquen realmente por qué ya no seguiste, cuál fue, porque en mi caso yo me postulé tanto por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y en el Poder Legislativo quedé, no pasé a la entrevista. Y como no me dijeron el por qué, yo creo que mucha gente se quedó con la duda de, a ver, ¿por qué no fui seleccionado? Y creo que si estamos hablando de un órgano que imparte justicia y da certeza, era importante que se le diera a todos. Otro punto es el que nosotros tengamos que hacer nuestra campaña con nuestros recursos propios, sin una verdadera capacitación de llénale el MEFIC, tanto ingresó de tu nómina, entonces ya lo pudiste pasar y ahora repórtale al INE que vas a estar en tal calle a tal hora. Tú como servidor público que estás trabajando, que no puedes dejar de trabajar porque con eso te estás financiando la campaña, es Y la como vida, un... yo diría, y porque la- me y la- imagino que en tu casa todavía tienes que comprar la quincena. Así es. Entonces, todo eso implica algo negativo que yo creo que sí tiene que ver como un presupuesto o pongan un despacho enorme que capacite a todos los postulantes, a todos los candidatos, o que les lleven de perdido eso para que realmente nos podamos enfocar a dar a conocer lo que viene de la elección y quiénes somos, porque eso también, el estar con el temor de que el INE en cualquier momento te va a multar porque incurriste en una falta, porque no le avisaste que ibas a ir a Podaca a hacer un volanteo y no estuviste en la hora que dijiste, sino estuviste 2 minutos antes, crea mucho temor y O no impide llegaste que, porque había mucho tráfico. y no llegaste, y por qué no llegaste y no que la cancelaste. Ese tipo de cosas impiden que disfrutemos como tal la campaña, ¿no? Y nos atemoriza de todo. El papel era biodegradable, pues así me lo vendieron, pero porque hoy en la mañana me habló una compañera, oye Mayela, si era biodegradable, y yo pues así dice la factura, es que lo veo de tal manera. Ay, le dije, ¿sabes qué? Ahí está la factura, no somos peritos. Entonces, con esos miedos nos manejamos todos los días. Eso es, creo que lo malo de la campaña. Y lo bueno de la campaña, 100% veo que es una oportunidad para muchos que nunca habían tenido
no lo veía ni cerquita el poder ingresar al Poder Judicial, desarrollarnos como magistrados y como jueces, con los conocimientos, como lo mencionaste hace rato, estaba limitado a puro personal del Poder Judicial, cuando creo que afuera de él mismo también hay gente capaz para poder impartir la justicia de una mejor manera. Incluyendo, me da la impresión de que algunos litigantes también sería conveniente incluir, porque los litigantes también tienen una perspectiva distinta Claro. sobre esto, y alrededor del mundo es frecuente que abogados litigantes pasen a sentarse en el banquillo de la jurisdicción. Sí, claro. Siempre cuando estás, dependiendo donde te has desarrollado, si te desarrollaste en el servicio público o estuviste en el litigio, tienes una perspectiva diferente y creo que todo el mundo tiene algo que abonar para un progreso y una evolución dentro de nuestro sistema judicial. Ahora, tú me dices que tú promoviste tu candidatura en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo te dijeron que no, porque no, y en el Poder Ejecutivo te dijeron que sí, porque sí. Ujú. Es decir, se violentó el principio de fundamentar y motivar las decisiones que se tomen, porque yo me imagino que desde esta perspectiva las personas que se han postulado de alguna manera también son justiciables. Y en un momento determinado, eh, lo interesante es que ese no es el fin del proceso, sino es una parte del proceso. A partir de haber sido seleccionado porque sí o porque no, Literal. entras a una tómbola. ¿Qué opinión te merece este tema de las tómbolas para la elección de funcionarios jurisdiccionales? Bueno, yo no la comparto porque creo que no es bueno, no creo que sea justo dejarlo a la suerte, porque realmente eras una suerte. El que nosotros éramos 6 en el Poder Ejecutivo, el dejarla a la suerte que pasáramos 5 y una no. Creo que debieron de haberse revisado los perfiles y determinar conforme a la capacidad y la trayectoria quiénes eran los mejores para aspirar a ocupar el cargo. Y en este caso, ¿qué pasó cuál fue el final de la historia con la persona que no ingresó al proceso, que fue sacada del proceso? ¿Qué derechos tenía o no tenía ningún derecho? Aquí se trata de un proceso político en el que se carece de derechos o se tienen derechos. Yo creo que desconozco qué pasó con ella, no tengo el gusto de conocerla. Creo que tenía derecho a presentar algún medio de defensa, pero no sé cuál fue la suerte. Ahora sí que puedo decir que mi suerte fue que las últimas que estábamos en la tómbola era esa persona y yo, y corrí con la suerte de que saliera mi número, tal cual. ¿Hay alguna persona que entrevisté y que le hice esta pregunta y que me dijo que en su opinión este sistema de las tómbolas eh, protegía y evitaba el típico y tradicional dedazo al que estamos acostumbrados en el sistema político mexicano? ¿Es esto así? Yo no lo comparto, como lo dije, yo hubiera sido de la idea de analiza los 6 perfiles que quedaron al final y ve cuáles son los más idóneos, porque el otro era dejarla a la suerte. Yo no comparto eso de el dedazo. Sí existen dedazos en muchos cargos, eso no lo podemos desconocer, pero de una u otra manera
Creo que el currículum y nuestra trayectoria y las entrevistas que nos formularon nos llevaron a ser las 6 finalistas, y creo que hubiera sido como de de mayor certeza el que dijeran que pasan estos 5 por estas razones, siempre con fundamentación y con una motivación, justificando el por qué pasaban las 5 personas que debían pasar. Si a ti te hubieran consultado sobre las reglas de distritación, ¿tú crees que hubiera sido mejor una elección universal sin la existencia de distritos, o este sistema de asignación de distritos electorales es mejor? Si a ti te hubieran consultado las reglas, yo entiendo que tú no las formulaste, ¿qué hubieras recomendado? Porque como funcionario jurisdiccional que tiene tanta experiencia en el derecho administrativo, pues más de alguna opinión fundada has de tener en estas materias. La verdad es que yo no hubiera fraccionado el Estado. El magistrado y el juez que va a llegar al cargo va a impartir justicia para todo Nuevo León, para todo el cuarto circuito. Y creo que resta legitimidad el que no lo elija todo el Estado como tal, que todo el Estado no tenga el derecho a votar. Máxime que conforme se dieron las divisiones, en el tercer distrito, por ejemplo, no hay ninguna mujer, hay puro varón, puros hombres. Entonces, todo eso deja... ¿Tercer distrito es cuál? El tercer distrito es Juárez, es Cadereyta, es China, es parte de Guadalupe, parte de Apodaca y todo el norte del estado. Sabinas, Anáhuac, En un Doctor Cos. en un momento determinado, estas son ideas para futuros procesos, ya que el proceso actual está con las reglas que impuso el INE. Pero en un momento determinado había muchas dudas de parte del público con respecto a la elección. Una es que no fueran a llegar a la elección los perfiles adecuados. En este sentido, me parece que esa duda ya fue despejada, pues personas como tú, la mayor parte de las personas que yo he entrevistado, también tienen distintos tipos de calificaciones que las acreditan como para el cargo para el que están postulando. Pero ahora queda muy gravemente el temor de las influencias impropias, de las presiones que les pueda hacer particularmente el Poder Ejecutivo en el ejercicio de la función jurisdiccional, y también se plantea con gran temor el Tribunal de Fiscalización, el Tribunal de Disciplina Administrativa que se ha creado como parte de este paquete electoral. Y menciono esto porque a mí me gustaría obtener tu comentario, no desde una perspectiva del teórico que estudia estos problemas, sino de quien ha estado involucrado tantos años en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque me imagino que a lo largo de toda tu carrera alguna presión habrás recibido, y parte del puesto, parte de la descripción del puesto implica usted va a ser presionado para que decida en tal o cual sentido. Cuéntame de esta historia. Yo creo que como servidor público siempre, en lo largo de tu trayectoria, siempre vas a tener presiones tanto internas por el órgano, porque siempre hay un órgano que nos está vigilando, como externas, porque de una u otra manera hay ocasiones en las que los litigantes también tratan de ejercer un tipo de presión
y a veces utilizan mecanismos que están a su alcance, como son las quejas administrativas, como son las excitativas de justicia, como para tratar de amedrentar y tratar de ejercer un tipo de presión. Pero uno tiene que estar acostumbrado a ello y revisar, yo creo que cada uno de los asuntos conforme lo marca la ley, conforme está escrito y dejar de lado la presión que te pueden ejercer, porque si no, realmente no vas a disfrutar tu trabajo y siempre vas a estar como coartando lo que verdaderamente debes resolver. Entonces, yo creo que presión siempre ha existido. El tribunal obviamente se creó para eso, para ejercer presión, pero yo creo que estaba uno como justiciable el determinar a qué tanto permitas que eso te presione o tú sigues resolviendo conforme a tus propios criterios y razonamientos jurídicos. Y es bueno que exista esta posibilidad de interponer quejas en contra de la labor jurisdiccional. Yo creo que sí es bueno, porque en la mayoría de los casos termina siendo improcedente porque tienen que probar realmente lo que se dice. Si bien en un momento te crea como incomodidad, después, bueno, la verdad sale a la luz como todo, ¿no? Y se resuelve con elementos y pruebas. Entonces, uno como servidor público tiene que estar acostumbrado a eso. Cuando uno trabaja bien y hace su trabajo apegado a derecho, pueden llegar ese tipo de cuestiones, de quejas excitativas, pero uno sale avante. Y ahora con este Tribunal de Disciplina Administrativa, en donde una de las causales podría ser en un momento determinado haber resuelto en contra del mejor interés de la nación, independientemente, no sé cuál será el mejor interés de la nación ni quién lo determine, pero, por ejemplo, en el caso de estos amparos en contra de la industria eléctrica, otorgados por la naturaleza misma del amparo en contra de las decisiones previas de la autoridad, pues por lo menos en el foro de Radio Pasillo y Radio y Televisión se decía que eran decisiones que atentaban contra el interés de la nación. Y la pregunta es si el interés de la nación es un criterio jurídico para tomar en cuenta o se debe resolver conforme a derecho. Tú vienes de un tribunal que, según me has comentado, está diseñado para decidir en estricto derecho. Sí, claro, tiene que resolverse con estricto derecho y contra lo que está previsto en nuestras leyes y en nuestras jurisprudencias y en todo el marco normativo que debe aplicarse al momento de resolverse los amparos, ¿no? Esa definición no está prevista en ningún ordenamiento jurídico, entonces primero tendrían que empezar por definirlo para poder aplicar sanciones conforme al mismo. Y estas sanciones eh, implican en un momento determinado una amenaza real a los funcionarios jurisdiccionales. Tú recientemente, en estos momentos, me has estado comentando de la realidad de llevar la campaña con el miedo constante de una multa del INE. A mí me parece que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial podrían ser mucho más graves que los de una multa del INE. Claro, pero así con el miedo y todo, uno sale a hacer campaña. Lo mismo va a ser con todo y el miedo de que lo que pueda hacer el tribunal de disciplina, uno tiene que resolver conforme lo marca la Constitución y el marco normativo. Parece que en este sentido se trata de una labor de alto riesgo. Así es como tú enfrentas este reto. Sí, y todos los retos se deben de enfrentar así con mucho valor.
pensando que se trata de actividades de alto riesgo. No, yo creo que se trata de una actividad donde uno le va a dar justicia a quien lo solicite. Por otra parte, se trata de cargos de una duración limitada. Es decir, no hay la estabilidad eh, que anteriormente se garantizaba en los puestos de quienes ejercían la jurisdicción. Es decir, tú tendrás una vida limitada, eres electa por un periodo cierto y determinado. ¿Es correcto esto? Sí. Y la pregunta es, ¿y después? Bueno, primero esperemos que pasen el plazo y después ya vemos cómo nos va pintando los escenarios. No podemos adelantarnos, hay que vivir el hoy y hoy por hoy estoy como candidata y ya que ejerce el puesto, ya veré. Bueno, veo que te has ido francamente desarrollando en el oficio de político, pero asumiendo que seas electa, eh, la pregunta concreta es eh, pensar en un escenario temporal limitado implica también pensar en tu futuro y en el caso tuyo, que eres una persona joven, en un momento determinado habría que pensar, bueno, y las decisiones que tome hoy van a tener un impacto en mi futuro. ¿Existe la posibilidad de ser reelecto o es una vez que se termina los 6 años o los tantos años para que puedas ser electa, hay que empezar a buscar otro trabajo? Eh, ¿Cuál es la realidad que se enfrenta? Porque realmente hay que pensar en eso desde un principio. La verdad es que no estoy tan joven. Yo creo que 9 años son suficientes de ejercer como magistrada de circuito y me encantaría después retirándome siendo una catedrática. Digo, ya doy clases, imparto clases actualmente en una universidad, entonces yo creo que me enfocaría de tiempo completo. Y en este sentido, eh, si tú llegaras a ser electa, como creo que sería en el mejor interés de México y del cuarto circuito, ¿qué te gustaría lograr? Cuando uno inicia un trabajo, normalmente se plantea objetivos. ¿Cuáles serían tus objetivos? Lo primero es llegar ahí con mi equipo y plantearles el proyecto de trabajo que es, como le hemos dicho, otorgar una justicia que sea de fondo total y evitar reenvíos y fomentar una buena colegiación con mis pares. Esos serían como mis objetivos, que siempre haya armonía por el bien de no solo del tribunal, sino porque creo que si hay una armonía en el colegiado, hay armonía para los justiciables. ¿Esos objetivos que tú persigues son tus promesas de campaña? Lo de resolver asuntos de fondo, sí, 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 sí. Para mí es muy importante evitar los reenvíos porque ahora sí que como lo padezco en el tribunal cada vez que nos llegan cumplimientos que son, que son como, hijo, pudieron haber resuelto el fondo allá y ¿por qué no lo hicieron? Para mí es fundamental. Y en un momento determinado, yo quisiera eh, pensar que si de todos estos temas que hemos estado conversando, tuviéramos que hacer una síntesis en la que nos pudiéramos dirigir al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa y que esa síntesis la pudiéramos plantear a manera de mensaje. ¿Qué es lo que tú tendrías que decirle al público que nos escucha con el propósito de invitarlos
a que votaran por ti? Yo les diría que estas elecciones son una oportunidad para perfiles preparados y con una vocación de servicio, y estoy lista para asumir el cargo como magistrada de circuito con responsabilidad, serenidad y compromiso. Pues me parece que esto es un mensaje muy importante y quiero agradecerte tu sinceridad, tu transparencia y la seriedad con la que has respondido todas estas preguntas y la manera en que hemos llevado esta conversación, agregando, si tú me lo permites, que es muy importante elegir a personas que, como tú, puedan sacar adelante de mejor manera el Poder Judicial y la función jurisdiccional federal. Me parece que de alguna manera esto abre una ventana para que entre aire nuevo, que si ha sido perfecto el proceso, yo creo que no hay procesos perfectos ni hay personas perfectas. Así es que con estas palabras yo quiero agradecer a la maestra Mayela Villarreal por su participación en este programa y sin más por el momento me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Mayela. Gracias a usted.